En el próximo capítulo de Mi verdad oculta, la tensión que por años se mantuvo oculta empieza finalmente a desbordarse. Las verdades que todos temían enfrentar regresan con una fuerza devastadora, listas para cambiarlo todo. Y en el centro de esta tormenta está Aitana, tratando de comprender por qué el pasado sigue persiguiéndola incluso ahora, cuando ella creía haber recuperado algo de control sobre su vida. Aitana comienza a descubrir algo que la estremece. Eloísa, esa mujer que siempre aparentó ser prudente, silenciosa, protectora, sabía exactamente lo que había ocurrido hace 18 años. No solo conocía los secretos de Mateo, sino también los de su otro hijo. Ese descubrimiento la golpea como una traición inesperada, una verdad que la obliga a replantearse todo lo que alguna vez creyó sobre esa familia. Cada palabra, cada mirada, cada silencio de Eloísa adquiere un nuevo significado. Quizá ella no fue víctima de las circunstancias. Quizá fue cómplice. Mientras intenta procesar esta revelación, Aitana también lidia con algo que la confunde todavía más: el efecto que Luciano provoca en ella. Lo evita, pero no puede ignorarlo. Cada vez que él se acerca, siente un nudo extraño entre el miedo y una atracción imposible de controlar. Es una mezcla que la desarma, que la obliga a recordar que Luciano nunca ha sido parte de aquellos que la lastimaron, pero aún así él está atrapado en una historia que no es suya. Aitana se cuestiona si ese sentimiento que intenta negar no es en realidad el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Luciano, por su parte, sin entender completamente lo que despierta en Aitana, siente que ella lo mira como si él cargara un crimen que nunca cometió. Sin embargo, también percibe algo más profundo, algo que se mueve detrás de su dureza y que lo atrae sin explicación. Lo que él no sabe es que Aitana sigue creyendo que fue parte de aquella noche que destruyó su vida, sin imaginar que él fue el único que no participó en nada. Y esa confusión amenaza con convertirse en el punto de quiebre entre ellos. Al mismo tiempo, Zacarías se prepara para enfrentar a Mateo. Ya no está dispuesto a seguir guardando silencio. Sabe que Mateo busca desesperadamente información sobre Adriana, el nombre que durante años escondió la verdadera identidad de Aitana. Y también sabe que ese interés obsesivo no es casualidad. Hay algo del pasado que Mateo teme que salga a la luz, algo que lo persigue desde aquella noche, y Zacarías está dispuesto a descubrirlo todo, aunque eso signifique destruir lo poco que queda de su familia. Cada personaje parece atrapado en un laberinto de verdades ocultas, todos unidos por un secreto que durante casi 2 décadas permaneció enterrado. Pero ahora, ese silencio se rompe, y cada revelación abre una herida más profunda que la anterior. Aitana siente que la verdad podría liberarla, pero también que podría arrebatarle lo único que empieza a darle esperanza: la presencia inesperada de Luciano en su vida. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Será el fin de todo lo que construyeron o el inicio de una nueva oportunidad? Aitana no necesitó escuchar explicaciones. En el silencio de aquella habitación entendió más que en todos los años anteriores. Por primera vez en demasiado tiempo, sintió una paz pequeña pero real. No porque el pasado hubiera dejado de doler, sino porque al fin alguien la veía sin juzgarla, sin señalarla, sin convertirla en un fantasma de lo que ocurrió. Luciano la miró con una ternura inesperada, una ternura que desarmó sus defensas y la hizo llorar como si ese llanto fuera la llave para comenzar a sanar. Los días siguientes avanzaron con una calma engañosa, una calma que parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. Afuera, la prensa no dejaba de hablar del caso. Los titulares se repetían en los noticieros, en redes sociales, en cada conversación casual. La historia se había convertido en una obsesión nacional. Un eco que resonaba en cafeterías, en oficinas, en los pasillos donde se toman decisiones importantes. Mi verdad oculta ya no era solo un caso, era un fenómeno que cruzaba fronteras, un espejo de dolor, de secretos, de almas quebradas tratando de sobrevivir. Mientras tanto, en la cárcel, Mateo fue a visitar a Íñigo. Lo observó detrás del cristal con una mezcla de rabia, cansancio y una mínima compasión que intentaba negar. Quería escuchar una razón, aunque sabía que ninguna justificaría lo que él había destruido. Cuando Mateo le preguntó por qué lo había hecho, Íñigo respondió con una sonrisa torcida, casi derrotada. Dijo que todos mienten, pero que algunos simplemente saben hacerlo mejor. Esa frase lo llenó de asco. Nada, absolutamente nada, compensaba el daño que había causado. Y al irse, sintió que detrás de los ojos opacos de Íñigo había una chispa inquietante, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. Lejos de ese lugar, en el hospital, Aitana comenzaba a caminar de nuevo. Cada paso era un recordatorio de lo fuerte que era,
de lo mucho que había sobrevivido sin rendirse. Luciano no se separaba de ella. La acompañaba por el jardín, entre árboles bañados por la luz de la tarde, como si cada caminata fuera un intento de sacarla del pasado y llevarla hacia un presente más amable. Cuando él le preguntó qué haría cuando saliera de allí, ella respondió con una sinceridad que lo conmovió. Quería encontrarse, descubrir quién era realmente, dejar de ser la sombra de un recuerdo doloroso. Y esas palabras lo atravesaron, porque entendió que Aitana buscaba libertad, no dependencia. Buscaba futuro, no cadenas. Mientras ambos enfrentaban sus propios sentimientos, Belinda y Larisa también vivían su propia batalla moral. Larisa, cansada de cargar con secretos que la quemaban por dentro, decidió entregar todos los documentos al juez. Belinda la acompañó, recordándole que la redención no siempre se siente como un perdón, sino como una oportunidad para comenzar desde cero. Esas palabras, simples pero profundas, dieron a Larisa el valor para dejar de huir. Pero en el hospital, un giro inesperado lo cambió todo. Cuando Luciano regresó a la habitación de Aitana, ella ya no estaba. Sobre la almohada encontró una carta escrita con una sinceridad devastadora. Aitana se marchaba. Decía que no podía quedarse, que a veces amar significaba también aprender a soltar. Prometía que si algún día se reencontraban, sería como dos almas libres, sin heridas abiertas, sin máscaras, sin miedo. Luciano sostuvo la carta con manos temblorosas, pero no lloró, porque entendió que no era un rechazo. Era un cierre necesario, una despedida que también guardaba una promesa silenciosa. Esa noche salió del hospital bajo la lluvia. Miró el cielo mientras el agua caía sobre él como un recordatorio de todo lo vivido. Por primera vez en mucho tiempo respiró profundo sin sentir que algo lo asfixiaba. El dolor seguía allí, pero ya no lo dominaba. Había aprendido que algunas verdades duelen, sí, pero también liberan. A lo lejos, una radio hablaba de los últimos giros del caso, mencionando cómo mi verdad oculta seguía siendo tema nacional, inspiración, misterio, herida abierta y esperanza al mismo tiempo. Una historia que había tocado corazones, que había expuesto lo peor y lo mejor de quienes se atrevieron a cruzar la oscuridad. Luciano caminaba sin rumbo por las calles húmedas, con el viento golpeándole el rostro y la carta de Aitana todavía en su bolsillo. No había dormido desde su partida. Cada palabra escrita por ella parecía encenderle el pecho, pero al mismo tiempo lo sostenía en pie. A veces uno no sabe si debe correr detrás de quien ama o aceptar que el silencio también es una respuesta. Y el silencio que Aitana había dejado era más poderoso que cualquier promesa rota. Al otro lado de la ciudad, Larisa entraba al tribunal con los documentos que guardaban la verdad sobre el accidente de Adriana. Sus manos temblaban, pero su decisión era firme. Entregó todo al juez con una voz apenas audible, sabiendo que ese acto marcaría un antes y un después. Afuera, Bruno la esperaba. Al verla salir, le preguntó si lo había hecho. Ella asintió, confesando que sentía como si hubiera entregado una parte de sí. Bruno solo respondió que a veces perderlo todo es la única forma de volver a vivir. Mientras la ciudad seguía su rutina indiferente, la historia continuaba moviéndose bajo la superficie. Aitana viajaba hacia el norte en un autobús, dejando atrás la ciudad, a Luciano y los recuerdos que aún la perseguían. Miraba por la ventana con una mezcla de nostalgia y alivio. En su bolso llevaba apenas unas fotos, una cruz de plata y un cuaderno donde había comenzado a escribir su verdad. Decidida a recuperar su vida, escribía sobre el amor, el miedo y las heridas que aún no cerraban, buscando su propia voz entre las sombras del pasado. En prisión, Zacarías visitaba a Íñigo. Su hermano menor lucía distinto, como si los días lo hubieran quebrado por dentro. Íñigo afirmó que todo lo había hecho por amor, pero Zacarías le respondió que aquello no era amor, sino miedo. Cuando se levantó para irse, Íñigo soltó una frase que lo dejó helado: «Todavía no sabes toda la verdad». Aquellas palabras quedaron flotando como una advertencia que nadie estaba preparado para escuchar. Esa tarde, Luciano regresó al viejo mirador donde solía caminar con Aitana. Sentado frente al mar, volvió a leer la carta. «A veces el amor se demuestra dejando ir», murmuró. Una lágrima rodó por su mejilla. Belinda apareció entre la bruma y se sentó a su lado. Le dijo que quienes aman no desaparecen, solo cambian de lugar. Sus palabras le dieron un pequeño respiro, una chispa de esperanza dentro de tanta incertidumbre. Mientras tanto, los noticieros comenzaban a dejar atrás el escándalo. Los titulares que antes llenaban pantallas ahora se apagaban poco a poco. Pero el eco de la historia seguía vivo en las calles.
Una historia que todavía resonaba en quienes habían amado, en quienes habían perdido y en quienes seguían esperando una verdad final que aún no terminaba de salir a la luz. En un puerto marcado por secretos, la historia vuelve a encenderse cuando Larisa regresa después de años de silencio. Dicen que huyó de un amor imposible, pero la verdad que carga es mucho más oscura. Y mientras ella intenta pasar desapercibida, Luciano Ortega, quebrado por la muerte enigmática de su padre Zacarías, camina sin paz, sabiendo que la caída de su familia comenzó la noche en que se enamoró de la mujer equivocada. El destino los cruza de nuevo en el viejo hotel del muelle. Cuando sus miradas chocan, el tiempo se suspende. No hay palabras suficientes para todo lo que quedó sin cerrar. Solo un pasado que respira entre ellos como una herida que nunca dejó de sangrar. En el otro extremo del pueblo, Belinda trama en la sombra, moviendo dinero sucio con la precisión de una depredadora. Su socio, Íñigo, tiembla ante la posibilidad de que Mateo, un periodista obstinado, descubra la red de corrupción que amenaza con hundir a medio puerto. Ambos saben que si ese hombre sigue investigando, sus secretos no sobrevivirán. Mientras tanto, Aitana, la enfermera recién llegada, lucha contra un pasado que ha cambiado incluso su nombre. En realidad es Adriana, marcada por una tragedia que la obligó a esconderse. Cuando encuentra un expediente médico con la firma alterada de Zacarías Ortega, comprende que la verdad que persigue está más cerca de lo que imaginaba. Alguien manipuló los registros del hospital. Alguien que podría ser el responsable de su propia desgracia. Esa noche, en la mansión Ortega, la tensión entre Luciano y Bruno se vuelve insoportable. Bruno insinúa que Larisa volvió por un motivo que él desconoce, y esas palabras despiertan todos los miedos que Luciano creía enterrados. Algo se está moviendo bajo sus pies. Algo que podría destruirlo todo. En el puerto, Larisa intenta encontrar claridad en el sonido de las olas. Pero el pasado no le da tregua. Aparece Mateo, pálido, agitado, afirmando que descubrió documentos que prueban que la muerte de Zacarías no fue un accidente. Y si lo que encontró es verdad, varios nombres del pueblo están implicados en una cadena peligrosa de traiciones. El pasado regresaba como una sombra que nadie podía detener. Desde la distancia, alguien observaba cada movimiento. Íñigo, oculto entre la oscuridad del jardín, sonreía satisfecho, convencido de que todo avanzaba según su plan. Pero en esta historia, nada es lo que parece, y las verdades enterradas bajo el mar del puerto siempre encuentran el camino para salir a la superficie. Luciano, desde su oficina, observaba las luces del pueblo. Algo en la actitud de Larisa lo inquietaba. Su mirada parecía esconder un temor profundo, y cada gesto suyo cargaba un mensaje que él no alcanzaba a descifrar. Sentía que algo estaba a punto de romperse, algo que envolvería a todos en una tormenta que ya comenzaba a formarse. Larisa caminaba por la casa con un sobre entre las manos. Sabía que dentro de ese papel estaba la verdad que podía destruirlo todo. Revelarlo significaba arriesgarse, pero ocultarlo podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Su respiración temblaba mientras avanzaba hacia la sala, donde Luciano la esperaba sin imaginar lo que estaba por descubrir. En el jardín, Íñigo hablaba por teléfono con tono urgente. Ordenaba que nadie descubriera que Adriana, escondida bajo el nombre de Aitana, había encontrado el expediente de Zacarías. Si Luciano lo sabía, su plan se desplomaría. La mujer al otro lado dudó. Temía que Adriana recordara su verdadera identidad. Íñigo lo negó, convencido de que mientras ella viviera en su mentira, todo seguiría bajo control. En ese mismo momento, Bruno recibió un mensaje anónimo, una foto de Aitana abrazando a Zacarías. Se quedó helado. No era solo desconcierto, sino la amarga certeza de que ella guardaba secretos que podían cambiarlo todo. Murmuró para sí que él también tenía los suyos, que la verdad no pertenecía a nadie. Mientras estas emociones ardían, Mateo comenzó a seguir los pasos de Íñigo. Algo en su comportamiento lo había alertado. Lo observó entrar en un edificio abandonado y lo escuchó hablar de planes ocultos, de vigilancia y de una frase que le heló la sangre. Ella no debe recordar jamás. Comprendió entonces que la conspiración era más grande de lo que imaginaba. Salir de aquel lugar no lo tranquilizó. Sabía que si hablaba, pondría en riesgo a todos, pero callar lo convertía en cómplice. Eligió esperar. El viento nocturno agitaba los árboles, como anunciando la llegada de una verdad que nadie podría frenar. Esa madrugada, Larisa finalmente enfrentó a Luciano. Se sentó frente a él y entregó el sobre. Luciano lo abrió con manos tensas y encontró fotografías que hicieron que su mundo se detuviera. Lo que veía ahí no era solo una revelación,
Era el principio de un desastre que los arrastraría a todos. Luciano observaba las fotografías como si cada una fuera un golpe directo al corazón. Adriana, antes del accidente, sonriendo junto a Zacarías. Esa complicidad imposible de negar lo dejó sin aliento. Preguntó qué significaba, aunque en el fondo temía escuchar la respuesta. Larisa, con la mirada perdida, confesó que Aitana no era quien decía ser. La verdad cayó sobre él como un derrumbe imparable. Todo lo vivido, cada palabra, cada gesto, parecía ahora parte de una mentira cuidadosamente construida. Pero lo que Luciano no imaginaba era que esa revelación era solo el inicio. El pasado regresaba con fuerza, dispuesto a reclamar lo que le habían arrebatado. La ciudad dormía bajo la lluvia mientras todos ellos ardían en un torbellino de secretos y silencios que ya no podían ocultarse. Una nueva verdad estaba por estallar, una que cambiaría el rumbo de todos. En el hospital, Aitana revisaba expedientes falsos, intentando borrar huellas que amenazaban con delatarla. Sabía que Íñigo la vigilaba de cerca, que cada movimiento podía convertirse en una sentencia. Esa noche él entró silenciosamente en la sala. Le advirtió que dejar el pasado atrás no era una opción, que revelar su identidad a Luciano sería su perdición. Pero ella ya no podía vivir entre sombras, la culpa la devoraba. Sin embargo, la sonrisa cruel de Íñigo le hizo entender que no la dejaría escapar tan fácilmente. Lejos de allí, Bruno se reunía en secreto con Zacarías en una finca abandonada. Su voz ronca quebraba la oscuridad. No quería volver a ver a Aitana si todo había sido una farsa. Zacarías lo miró con una mezcla de tristeza y advertencia, recordándole que quienes buscan la verdad a veces terminan perdiéndolo todo. Sus palabras resonaban como un presagio. Mientras tanto, Belinda lloraba en su balcón. Había leído un correo de Larisa que jamás debió ver. Ahí se revelaba el secreto que podía destruir por completo a Luciano. El accidente en el que Adriana perdió la memoria no fue casualidad. Alguien lo había provocado con un propósito que ahora comenzaba a salir a la luz. En la casa de Luciano, la tensión seguía creciendo. Él apenas podía sostener las fotografías. La imagen de Adriana sonriendo junto a Zacarías lo perseguía sin descanso. No solo era el engaño, era la sensación de que todos a su alrededor habían tejido una red de silencios que ahora lo atrapaba. Larisa intentó tocarlo, pero él retrocedió. La desconfianza se había apoderado de su alma. La noche avanzaba y el destino de todos se entrelazaba en un hilo cada vez más tenso. Secretos, traiciones, culpas y verdades prohibidas comenzaban a empujarlos hacia un amanecer donde nada sería igual. En mi verdad oculta, cada revelación abre una herida nueva y cada mentira exige un precio que tarde o temprano alguien tendrá que pagar.